No dejes entrar al bosque, por C.G. Drews. Capítulo 3. El día nunca terminaba. Los susurros eran lo que más incomodaba a Andrew, las miradas furtivas. Una conversación que se interrumpía cuando se sentaba en su pupitre, esa sensación que trepaba por su nuca y le advertía que alguien lo estaba mirando. Thomas ignoró todo con un deliberado estoicismo que él no podía imitar y su cronograma ajustado no les dejaba tiempo para hablar. La clase de ubicación avanzada de Dove la mantenía bastante alejada de ellos, y eso dejaba a Andrews con más preguntas que respuestas sobre por qué estaba evitando a Thomas. Para cuando llegó la cena se sentía demasiado nauseabundo como para comer. Entrar al comedor significaba encontrarse con una ola de caos. Cada salón de Wigwood era antiguo y majestuoso, pero el comedor rara vez parecía bajo control. Cientos de voces se mezclaban con el sonido de los platos y los cubiertos. Se había dividido a las comidas en 2 turnos y los alumnos del último año cenaban segundos, lo que significaba que había menos supervisión, ya que se suponía que eran más responsables, y por lo tanto había mucho más ruido. El comedor en sí parecía algo salido de la corte medieval de un rey. Constaba de 3 mesas largas de roble con bancos a cada lado que ocupaban la mayor parte del salón, y una enorme chimenea que olía a pinos y avellanas en una de las paredes. La disposición de los asientos era para evitar que se formen grupitos y alentar la conversación, pero Andrew sospechaba que había sido específicamente diseñado para atormentar a los introvertidos. Thomas había ido al baño, así que decidió acompañar a Dove a la fila para servirse la comida. Se ubicó justo detrás de ella y resistió la necesidad de estrellar su frente contra su hombro y quejarse. Odio todo. Presionó sus dedos contra cada lado de su cabeza. ¿Hablaste con Thomas? No lo vi, respondió cruzando los brazos sobre el estómago. Hay pollo rostizado y pastelitos de manzana. Nos están dando falsas esperanzas antes de que empiecen las semanas interminables de pastel de carne. Se inclinó hacia el área de servicio donde había un montón de platos apilados y le pasó uno a Andrew. Entonces, ¿tú y Thomas van a pelear todo el año o...? Dove resopló. Parecía agotada luego del largo día y algunos mechones de su cabello escapaban de su tensa cola de caballo. Él puede hablarme a mí. A veces Andrew creía que Dove y Thomas estaban en medio de su propia obra de 3 actos. Primero amigos, luego enemigos y luego amantes. Era inevitable. Estaba seguro de una amarga verdad. Prefería que le perforaran los pulmones a tener que ver a su hermana y Thomas enamorarse. Había ocasiones en las que se quedaba despierto por la noche y pensaba en todos sus sentimientos por el huracán llamado Thomas Rie. No sabía si quería ser Thomas, descuidado y descontrolado, o si quería besarlo. Podía imaginar sus labios suaves sobre los suyos por aproximadamente 5 segundos, antes de que toda la idea se desmoronara como una torre de papel mojado. Porque siempre había un después, siempre había más. La gente no se besaba y seguía con su vida. Se desabrochaban los botones, apoyaban las bocas sobre piel caliente y se perdían dentro del otro. Y Andrew no quería pensar en nada de eso, para nada. Nunca. No le gustaba a nadie, no creía que las celebridades fueran atractivas, y siendo honesto todo el asunto le parecía estresante y abrumador. Lo mejor era dejarlo encerrado en el fondo de su mente. Él solo era este desastre que sentía cosas por Thomas, pero no podía ubicarlas en oraciones coherentes, y estaba bastante seguro de que a su amigo le gustaba Dove. Llegó el turno de la chica e intentó hablar con quienes servían la comida, pero la ignoraron, ya que estaban más interesados en que la fila avanzara rápido. Algunos pocos estudiantes habían empezado a mirar a Andrew, pero él mantenía la mirada en el suelo mientras seguía a su hermana y le llenaban el plato con una cantidad abrumadora de pollo, frijoles y un pan. En la mesa de los aderezos, Andrew se sirvió un poco de manteca mientras Hyder, que se sentaba detrás de él en la clase de historia, se servía un poco de salsa. «Hey», dijo, «qué bueno que volviste. Lamento mucho todo. ¿Estás bien?» Los dedos lastimados de Andrew se aferraron a su plato. «Estoy bien». Si esto seguía pasando, les pediría a las paredes que lo devoraran.
Buscó con la vista un lugar para sentarse mientras Dove iba a buscar los cubiertos y luego la siguió hacia las mesas abarrotadas. Es solo que no sé por qué tú y Thomas se pelearon, y no sé por qué todos nos miran. Su hermana suspiró. Ay, a veces no entiendo en qué realidad vives. Frunció el ceño. ¿Qué se supone que significa eso? Pero entonces Dove señaló con la cabeza a un chico pelirrojo despeinado que se estaba escabullendo ilegalmente del comedor. ¿Necesitas que me quede contigo o lo persigo?, preguntó Dove. Se sentía como una pregunta engañosa. Comer solo sería un infierno, pero también ella tenía que ir a buscar a Thomas y arreglar esto. Él tenía que perderle el miedo a quedarse solo. Ve con él. Esperaba que no lo interpretara como que fuera a besarlo. Dove se marchó y Andrew caminó lentamente junto a los bancos largos que se habían vuelto un territorio hostil. Nadie se daría cuenta si arrojaba la comida en la basura y escapaba. Pero cuando volteó, Lana Lang estaba parada ahí con una mano en la cintura. Era una chica de ascendencia china. Llevaba unas botas militares de un color malva oscuro a pesar de las normas de la escuela. Tenía una cola de caballo desordenada y una expresión tan seria como un corazón muerto. Era razonable tenerle miedo a Lana. Las sonrisas falsas y las fachadas fingidas se derretían frente a ella. Tenías que ser genuino o te destrozaría. Lo miró de pies a cabeza, su boca una delgada línea. Estás caminando como un cachorrito perdido. Thomas te perdió. Andrew nunca sabía si mostrarse dócil o a la defensiva con Lana. Sus caminos no se cruzaban muy seguido. Era la amiga de Dove, no la suya. Está ocupado. Aunque todos los estudiantes del último año tienen que estar en el comedor, tiene una obsesión con hacer lo contrario a lo que le dicen. Ven, siéntate conmigo. El pánico lo invadió. No te preocupes, me sentaré. Lana avanzó hacia una sección en gran parte vacía en la mesa más alejada. No te haré sentar con mis amigas ruidosas, Perrault, solo seremos nosotros dos. Estaba cansado, y lo más fácil era obedecer. Se sentaron uno frente al otro. Lana había llenado su plato con salsa y ahora se preparaba para ejecutar al pollo como si no estuviera lo suficientemente muerto. Para que lo consideres en el futuro, comenzó la chica. Puedes sentarte conmigo cuando quieras. Dove debió haberle pedido eso. Al parecer Andrew se veía tan patético y perdido cuando se quedaba solo que incluso su melliza estaba avergonzada. Empezó a preguntarle a Lana qué le había dicho Dove, pero ella miró por encima de su cabeza y tomó una bocanada de aire. Siguió su mirada y casi termina con el rostro enterrado en el plato cuando le dieron una palmada poderosa en la espalda, la que podía considerarse un saludo muy entusiasta, o abuso. Bryce Kane se inclinó ante ellos, presionando con fuerza el hombro de Andrew. Parecía un gesto amable, pero Lana sujetó su tenedor como un arma, y Andrew creyó que su hombro estaba a punto de romperse. La escuela tenía una política de tolerancia cero para el bullying, así que Bryce había curado su imagen para que se le describiera como encantador y energético. Era uno de los mejores tenistas de Wickwood y un placer tenerlo en clase. Tenía padres adinerados en el comité escolar y los niños se amontonaban a su alrededor para rendirle tributo a su corte, y a él le encantaba verlos humillarse. Sabía cómo ser terrible sin que se viera como si estuviera siendo terrible. ¡Hey, miren! Es la gótica y el niño canguro. Una pareja extraña. ¿Cómo estuvo tu verano, Andy, haciendo surf y abrazando koalas? ¿Soy gótica porque uso botas militares?, preguntó Lana. ¡Wow! ¡Qué original! Andrew levantó los hombros y quitó el brazo de Bryce. No tenía sentido recordarle que era invierno en Australia. Estuvo bien. Es tan raro verte sin Dove, dijo Bryce despeinándolo. O tu novia. ¿Dónde está el psicópata de Thomas Rie? Me enteré que ya lo vino a ver la policía. Lana se levantó con una expresión de ira en su rostro pálido. Lárgate. El nivel de veneno en su voz sorprendió incluso a Andrew. Bryce levantó las dos manos haciendo como si tuviera miedo. No hace falta que te pongas así. Era un chiste. Está todo bien y normal, ¿sabes? Tienes suerte de que Thomas no esté aquí, espetó la chica furiosa. Te habría roto la cara. Bryce tuvo el descaro de mostrarse molesto.
Por eso no me sorprende que la policía lo esté buscando. Ni siquiera entiendo por qué Wickwood lo dejó volver después de todo lo que pasó el año pasado. Se marchó, ya hablando a los gritos con un amigo al otro lado del comedor, quien le devolvió el grito. A Lana le tomó un momento calmarse y sentarse. Proteger a Andrew era el trabajo de Thomas y Dove, así que el hecho de que lo hiciera Lana debería haberse sentido condescendiente. Debería estar enojado, pero al menos no le preguntó si estaba bien ni dijo nada críptico sobre el año anterior, ni hizo ningún comentario sobre su mano lastimada. Andrew comió la mitad de su pan antes de notar que Lana lo estaba mirando. Frotó distraído su mano sana contra su mejilla. Las cicatrices no están tan mal. No sé por qué todos me miran. El problema no son las cicatrices, aseguró con gran precisión. Es que estrellaste la mano contra un espejo. Deseaba que no lo hubiera dicho en voz alta. Sonaba directo y feo. Lana siguió apuñalando su comida. En algún momento dejarán de mirarte, agregó. Algunos de los del último año van a hacer algún escándalo en unos días y ¡pum! Adiós, atención. Son todos un montón de idiotas cabeza hueca. Masticó la comida enojada y decidida. ¿Pero qué pasó con esos policías? Es el primer día de clases, Thomas, es increíble. ¿Qué dice la gente? Preguntó Andrew en voz baja. No quiere saber, confía en mí. Su voz se había vuelto de acero. Lo que tienes que hacer este año es mantener la cabeza baja y graduarte. Sobrevivir. No. Lo apuntó con el tenedor. No dejes que Thomas se meta en peleas por ti. Ellos quieren encontrar una razón para expulsarlo. Si los rumores empeoran, ven a verme. Yo te ayudaré, ¿está bien? Se sentía un poco mareado. Lana y Thomas deberían haber sido amigos, a juzgar por la manera en que se enfrentaban a todos. Pero Lana era un bisturí frío y Thomas era un machete salvaje con emociones a flor de piel que nunca aprendía a moderar. Todavía no tenía sentido que la chica tuviera un repentino interés por Andrew. Él estaba bien. Había sido un espejo, un minuto en el que perdió el control. Andrew, una cuerda tensa y sangre en toda la camisa de Thomas mientras arrastraba a Andrew lejos del desastre. Hay algo más que debería saber. La voz de Lana sonaba extraña. Pusieron una cerca entre la escuela y el bosque. Andrew cortó el resto de su pan en trozos más pequeños. Está bien. No harán más caminatas, no más exploración. Expulsarán de inmediato a cualquiera que atrapen cruzando la cerca. Se lo debía estar diciendo a él por el bien de Thomas. Thomas, que respiraba mejor con una mejilla presionada contra un árbol y nunca desperdiciaba una oportunidad de escabullirse y ser tan salvaje como le exigía su alma. Todo es una mierda, continuó Lana, apoyando la barbilla contra su puño y suspirando. Sin ofender, pero no tengo idea por qué querías regresar. La razón era obvia, no hacía falta que la dijera. Debería ir a buscar a Thomas, dijo Andrew, levantándose del banco. Flexionó sus dedos lastimados y metió la mano en el bolsillo. Un papel crujió en su interior y frunció el ceño. Se alejó de Lana lo más rápido que pudo. Lo sacó y lo abrió. Era obra de Thomas, de eso no había duda. Un bosque siniestro en invierno, cada árbol cubierto de blanco con escarcha. Un niño con cuernos y rosas que crecían de sus ojos con un cuchillo en la mano que le estaba quitando el corazón a otro chico, con alas de polilla arrodillado sobre las hojas. Su rostro inclinado hacia arriba en una expresión de súplica. Varias enredaderas brotaban a su alrededor enmarañadas y fuera de control. Siempre dibujaba así, bosques asesinos y oscuros, vivos, con dientes y garras, niños hechos de espinas, estudios de manos con flores que brotaban de varios cortes en la piel. Era hermoso y horrible a la vez. Dibujaba así porque Andrew escribía así. Se nutrían de las obras del otro incansablemente. Sus sueños febriles brotaban como sangre de sus ojos incluso mucho después de despertarse. Andrew abandonó el comedor. Apenas había comido, pero no parecía importante. Si Thomas había ilustrado la historia de Andrew, tenía que significar algo. O quizás no. Thomas dibujaba su trabajo todo el tiempo. ¿Cómo iba a saber que esa última historia había sido una confesión sobre lo que Andrew sentía por él? Odiaba la manera en que su cerebro hacía esto.
cosas bellas destruidas. Era como si no pudiera sostener una flor. Tenía que apretar los pétalos en su puño hasta que su mano estuviera manchada con un color repulsivo. Los corredores estaban vacíos. No había rastro de Thomas ni de Dove por ninguna parte. Quizás estaban afuera dejando que el atardecer se tragara sus palabras furiosas. Los sonidos del comedor se apagaban cuanto más se alejaba y seguía esperando cruzarse con otros estudiantes. Algún consejero haciéndole un recorrido a los chicos nuevos, grupos de amigos poniéndose al día, profesores saliendo y entrando de sus oficinas. El edificio entero debería estar rebosante de actividad. Se detuvo en el vestíbulo a obscuras. Era raro estar tan solo. Exhaló con lentitud e intentó quitarse la ansiedad que amenazaba con asentarse en su estómago, pero lo único que podía sentir era el olor del bosque, hojas húmedas, lodo y el fresco aroma de ramas verdes partidas. No debería poder sentir el olor del bosque en esta zona. Alguien se movió detrás de él. No volteó porque era obvio que la persona estaba intentando sorprenderlo. Las pisadas se sentían demasiado pesadas y la respiración apagada, como si estuviera a punto de soltar una carcajada. Sabía que era Thomas que estaba a punto de saltarle a la espalda. Andrew se relajó un poco. Debió haber resuelto su pelea con Dove. Todo volvería a la normalidad. «Te puedo escuchar», dijo Andrew mientras una pequeña sonrisa se formaba en su rostro. Thomas lo envolvió con sus brazos por la espalda y ambos se tambalearon hacia adelante algunos pasos. Andrew gruñó, pero en secreto lo disfrutó. Empezó a clavarle un codo contra las costillas. Pero algo suave y cálido se presionó contra su nuca, una boca sobre su piel. Durante un minuto Andrew no se movió. Se le hizo un nudo en el estómago tan violento que no sabía cómo mantenerse parado. El vestíbulo estaba muy tranquilo, obscurecido por los bordes. Escuchó a Thomas dejar de respirar. El peso sobre Andrew se empezó a sentir más pesado, demasiado como para soportarlo. Tenía que decir algo. Estaba arruinando todo. ¿Qué quería Thomas de él? Un aliento caliente rozó su nuca una vez más y luego, de modo inexplicable, una lengua se deslizó sobre su piel suave y húmeda hasta su oreja. Era una línea de calor, sensual, terrible y confusa. ¿Qué estaba haciendo Thomas? Esto no era... Esto... Volteó quitándose a su amigo de encima, pero la fuerza del movimiento hizo que perdiera el equilibrio y cayera sobre una rodilla. Cuando logró ponerse de pie respirando con fuerza, el vestíbulo estaba vacío. El silencio se extendió delante de él. Se tocó la nuca, húmeda. Comprendió que solo había sentido un par de brazos, no había sentido que hubiera ninguna pierna. Basta. No había nada, era obvio. «Ay, estás perdiendo la cabeza», susurró, sin estar seguro de si sentirse avergonzado u horrorizado por lo que había imaginado. Se había sentido tan real. Todavía podía sentir la lengua deslizándose hacia su oreja. Metió las manos temblorosas en los bolsillos y salió a toda prisa. «Compórtate». Pero no sabía con seguridad a qué parte de él aferrarse.